Hola a todos y todas, mi nombre es Laura Chamorro y voy a ser la encargada de impartir el módulo de Género y Desarrollo. Este módulo está estructurado en 3 partes o unidades. En la primera unidad vamos a analizar algunos conceptos relevantes que se manejan en los estudios de género para tener así un marco teórico con el que trabajar y poder abordar los estudios de género y desarrollo. En la segunda unidad vamos a centrarnos en la perspectiva de género, su justificación para incluirla en el desarrollo y su evolución histórica, analizando los diferentes enfoques y perspectivas de las políticas y agendas internacionales. Y por último, en la tercera unidad vamos a trabajar la inclusión del enfoque de género en los proyectos o intervenciones de desarrollo, sobre todo centrándonos en algunas cuestiones elementales que son necesarias a la hora de implementar dicha perspectiva. Comenzamos entonces con la primera unidad, en la que voy a hacer un breve resumen resaltando las cuestiones más importantes que tenéis en el tema. Lo que vais a ver en primer lugar es la diferencia entre 2 conceptos que van a servir para definir el sistema sexo-género. El sexo hace referencia a las diferencias biológicas que divide a los seres humanos en hombres y mujeres, y el género va a hacer referencia a las diferentes responsabilidades, roles, oportunidades, actitudes, identidades que se atribuye o asigna a mujeres y hombres y las relaciones entre ambos grupos en base a estas diferencias. El término sistema sexo-género lo que intenta es explicar la transformación que hace la sociedad desde el sexo biológico al género, es decir, cómo a partir de esas diferencias biológicas entre mujeres y hombres se construyen las desigualdades de género, haciendo hincapié en que el género no es natural ni biológico, sino que es cultural y se adquiere a través de la socialización y por tanto se puede modificar. El análisis de sexo y género es un tema complejo, hay muchísima bibliografía y es foco de muchos debates en la actualidad. Entonces tampoco vamos a abordarlo de manera detallada, pero sí quería dejar constancia de que el sexo también es una construcción cultural, porque en muchos manuales sobre género y desarrollo que vais a leer o ver, se exponen las diferencias entre estos 2 conceptos de manera muy simplista. Se define el sexo como algo biológico y el género como algo cultural. Y no es así. Por tanto, en los apuntes he incluido algunos ejemplos en los que se muestra que el sexo es una categoría cultural, al igual que el género, y aquellos y aquellas que queráis profundizar en el tema, os he recomendado algunas lecturas que veis en la diapositiva. Por ejemplo, la introducción de Fausto Sterling en su libro Cuerpos sexuados, un artículo de Daniel García López sobre la intersexualidad y un artículo de Naroski en el que analiza los estudios etnográficos de May sobre la sociedad de los Ua y de Her sobre la sociedad de los Sambia. Volviendo al concepto de género, hay que tener en cuenta varias cuestiones a la hora de manejar el término. Lo primero es que el género no es sinónimo de mujer. En segundo lugar, aunque nos vamos a referir siempre al grupo de hombres y mujeres, no son grupos homogéneos, ya que el género está atravesado por otras categorías sociales que veis en la diapositiva y que van a establecer distinciones dentro del grupo mujeres y dentro del grupo hombres. En tercer lugar, el género va a ser un eje organizador de las relaciones sociales y por último va a existir una jerarquía. Y en esta jerarquía lo masculino va a dominar lo femenino. Todos estos elementos nos van a ayudar a entender las relaciones de género, que son las vías mediante las cuales hombres y mujeres van a relacionarse siguiendo pautas y expectativas sociales, cumpliendo con el papel y el rol que la sociedad ha asignado a ambos grupos. Esas relaciones se van a establecer por oposición y complementariedad. Van a producir relaciones desiguales, que se traducen en relaciones de poder y subordinación, y como he dicho antes, va a existir una jerarquía, que además va a ser característica de los sistemas patriarcales, cuya definición también la tenéis incluida en los apuntes. Dentro de estas relaciones de género vamos a poder distinguir los roles que van a desempeñar hombres y mujeres, es decir, las diferentes tareas o funciones asignadas a cada género, los estereotipos que se les adjudica, que además influirá en los comportamientos y actitudes considerados adecuados para hombres y mujeres, y la construcción de identidades de género, en la que va a influir lo que culturalmente entiende la sociedad por masculinidad y feminidad. Estas cuestiones además se aprenden o interiorizan a través del proceso de socialización que va a durar toda la vida.
Además, para ver las distintas posiciones jerárquicas de mujeres y hombres, también se han analizado otras cuestiones de interés, por ejemplo, los espacios que ocupan. Existe un espacio público que históricamente ha sido ocupado por hombres y es un espacio de reconocimiento, y por otra parte va a existir un espacio doméstico que compone el ámbito familiar y que se considera femenino y no tiene el mismo reconocimiento que el otro espacio. También es interesante analizar la división sexual de género, en la que podemos diferenciar un trabajo productivo, que es valorado económica y socialmente, y un trabajo reproductivo, que está destinado a satisfacer las necesidades familiares, sobre todo. Como sabéis, ha habido una incorporación y un incremento enorme de las mujeres en la esfera pública y en el trabajo productivo, pero esto se ha realizado no se ha realizado en igualdad de condiciones, lo que va a producir que las mujeres ocupen puestos de trabajo de un estatus inferior, tengan peores perspectivas de promoción dentro del trabajo, peores condiciones laborales como el salario, la jornada, la estabilidad laboral, y sufren más desempleo. Para analizar y explicar estas desigualdades, en los apuntes se han incluido varios conceptos, por ejemplo, la doble jornada laboral, la segregación horizontal y vertical, el techo de cristal o la brecha salarial de género. Otras cuestiones o categorías que se utilizan bastante en el campo del desarrollo son el acceso y control de los recursos, es decir, los bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades individuales y colectivas, y vamos a ver que existe un acceso y control desigual de estos recursos por parte de mujeres y hombres. Otros elementos que se utilizan mucho en el campo del desarrollo es el análisis de las necesidades prácticas y los intereses estratégicos. Las necesidades prácticas están ligadas a la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas. Se concentran en actividades o problemas prácticos o cotidianos. Entonces, la obtención de estas necesidades no siempre van a desafiar los roles de género ni la división sexual del trabajo, por lo que a veces puede preservar o reforzar relaciones de género tradicionales desiguales. Por el contrario, los intereses estratégicos, además de mejorar las condiciones de vida de las personas, suponen cambios en los roles, en la división sexual del trabajo, en el acceso y control de los recursos y beneficios, y sí van a cuestionar, desafiar o transformar las posiciones y las relaciones de género desiguales que hemos visto que son jerárquicas y de poder y subordinación. Por tanto, cuando veamos o trabajemos las necesidades prácticas y los intereses estratégicos en las intervenciones del desarrollo, va a ser necesario abordar y trabajar simultáneamente las dos cuestiones, las necesidades prácticas y los intereses estratégicos, ya que constituyen dos dimensiones de un mismo proceso, y las propuestas y soluciones enfocadas solo a las necesidades prácticas no dan lugar por sí sola a la transformación de las relaciones desiguales de género. Por último, vamos a ver otro término que es bastante utilizado en el campo de género y desarrollo, que es el empoderamiento. Es un proceso que va a consistir en la toma de conciencia por parte de las mujeres de su subordinación tanto individual como colectiva. Y también supone una construcción o aumento de su confianza, su autoestima, la seguridad personal y la fortaleza interna. Y también va a suponer una organización autónoma para decidir e influir sobre sus propias vidas. Si estáis interesados en este tema, os recomiendo las lecturas de Marcela Lagarde sobre empoderamiento, y en concreto he incluido en la bibliografía una guía suya muy sencilla y didáctica. Bueno, ¿para qué sirven todos estos conceptos que estamos viendo en esta unidad? Pues van a ser útiles para analizar la realidad bajo una perspectiva de género, con la que salen a la luz las desigualdades entre mujeres y hombres. En el campo del desarrollo, si realizamos este análisis, nos damos cuenta que existe una feminización de la pobreza. Es decir, que existe un porcentaje mayor de mujeres que de hombres que sufren la pobreza. Y además, las consecuencias de la pobreza van a afectar en mayor medida a mujeres y niñas, debido a la discriminación de género que sufren. Y de momento nada más, leeros los apuntes tranquilamente y nos vemos en la siguiente unidad. Muchas gracias.
en la perspectiva de género, su justificación para incluirla en el desarrollo y su evolución histórica, analizando los diferentes enfoques y perspectivas de las políticas y agendas internacionales. Y por último, en la tercera unidad, vamos a trabajar la inclusión del enfoque de género en los proyectos o intervenciones de desarrollo, sobre todo centrándonos en algunas cuestiones elementales que son necesarias a la hora de implementar dicha perspectiva. Comenzamos entonces con la primera unidad, en la que voy a hacer un breve resumen resaltando las cuestiones más importantes que tenéis en el tema. Lo que vais a ver, en primer lugar, es la diferencia entre dos conceptos que van a servir para dejar de impartir el módulo de Género y Desarrollo. Este módulo está estructurado en tres partes o unidades. En la primera unidad vamos a analizar algunos conceptos relevantes que se manejan en los estudios de género para tener así un marco teórico con el que trabajar y poder abordar los estudios de género y desarrollo. En la segunda unidad vamos a centrarnos en definir el sistema sexo-género. El sexo hace referencia a las diferencias biológicas que dividen a los seres humanos en hombres y mujeres, y el género va a hacer referencia a las diferentes responsabilidades, roles, oportunidades, actitudes, identidades que se atribuye o asigna a mujeres. Hola a todos y todas, mi nombre es Laura Chamorro y voy a ser la encargada